Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre con cada uno de ustedes. Hoy vamos a meditar en una palabra muy hermosa que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 13 nos dice lo siguiente: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero que meditemos en unas palabras muy especiales que nuestro Señor Jesucristo usó durante su ministerio, y esas palabras que nuestro Señor Jesucristo usó en su ministerio fue aquellas hermosas palabras que dicen: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hermanos, esas son palabras exclusivas y verdaderamente para este día. Y en este día podemos ver a la iglesia, que estaba hablando con un amigo ayer, un hermano en Cristo, de que a veces nosotros estamos un poquito desesperados por los momentos que está pasando la iglesia. Y si nos ponemos a ver, estaba diciéndole yo a mi hermano, es que vemos la historia de los apóstoles cuando empezaron a pelear contra aquella tormenta que se levantó. Se levantó una tormenta y dice que nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo. Y ellos trataron como buenos marineros de pelear, de mantener el bote a salvo, de no perder sus vidas. Pero llegó un momento en que ellos dijeron: ya no podemos con esto está demasiado. Aquí la única esperanza, la única salida es el Señor Jesucristo. Y corrieron y lo despertaron. Estoy dando un ejemplo. Ustedes han leído bien la historia, cómo pasó. Y dice, lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y en realidad, hermanos, en estos días la iglesia se siente como así. Yo no sé usted. La iglesia se siente como que estamos perdiendo la dirección, como que los vientos del COVID, los vientos de las guerras, los vientos de una economía que se están viniendo sobre encima de nosotros, los vientos de desesperación están viniendo sobre nuestras vidas. Y parecemos que el Señor como que está a manos cruzadas, como que el Señor se dice: ¿sabes qué? Voy a ir a acostarme un momentico. Quiero dormir, quiero descansar un momentico, espiritualmente hablando. Pero el Señor nos puso un fundamento, y ese fundamento es que permanezcamos en la fe, hermanos. Y el Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es la prueba que tiene el creyente para seguir adelante, y la guianza que tiene es el Espíritu Santo. Hermanos, y en este día vamos a meditar en cosas que el Señor ha estado trabajando en mi vida. Cosas que son increíbles. Vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, Hebreos 3. En Hebreos 3 encontramos algo verdaderamente maravilloso y hermoso, hermanos, que lo quiero compartir con ustedes. Y Hebreos 3 nos habla acerca del pueblo de Israel, de lo que Moisés tuvo que vivir en aquel entonces. En Hebreos 3 y el versículo 7 nos dice así: por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Entonces, este pueblo en aquel entonces escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del Señor. El Señor actuaba diferente, era una voz audible, una voz que cualquiera podía escuchar. Pero ¿qué pasó con ellos? Tentaron al Señor, fueron incrédulos, dudaban del Señor, siempre se quejaban, siempre estaban diciendo: ¿por qué nos trajeron aquí? ¿Por qué estamos pasando estas cosas? ¿Por qué esto y por qué lo demás? Y el Señor Jesucristo no solamente nos dice que nosotros a veces podemos escuchar su voz, pero el Señor Jesucristo no solo quiere que escuchemos su voz, sino que nosotros hagamos lo que Él quiera. La obediencia quiero, no sacrificio. Y yo no sé si ustedes recuerdan
en el capítulo, en Números 22, la famosa historia de Balaam. Si usted ve la historia de Balaam, de ese profeta, dice que los príncipes vinieron a él y le ofrecieron cuantas cosas para que fueran a maldecir al pueblo de Israel. Y ese profeta hizo algo muy bueno. Que ese profeta dijo, ok, váyanse, déjenme solo, yo voy a orar al Señor. Él conocía que a través de la oración, que a través de esa meditación, nosotros escuchamos la voz del Señor Jesucristo que nos habla, la voz del Espíritu Santo. Y el Señor se le manifiesta al profeta, le dice, no vayas. Y el profeta se levanta y le dice, no puedo ir, no voy a ir, dijo, el Señor dijo que no. Pero esa gente otra vez viene y insiste. Y le ofrecen mal, le ofrecen, te vamos a dar regalos, ustedes conocen la historia. Y otra vez dice, ok, voy a volver a orar. Entonces ya había escuchado la voz del Señor una vez. Y el Señor le dice ya por necedad del profeta, vete con ellos. Hermanos, si usted conoce la historia, que cuando él viene en su mula, que inclusive el Señor, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, pero actuamos en contra de su voluntad, somos peor que una mula. Porque la mula al final del día vio lo que el profeta no vio. Y es una realidad que tenemos que enfrentar en este día, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que no solamente escuchar la voz del Señor, sino atender lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Porque hoy día la iglesia busca muchas veces, no todo mundo, lo que usted quiere, no lo que el Señor quiere. Y quiero decirte a ti que los planes del Señor nunca nos van a gustar. Nunca. Búsqueme una persona que el rey David, cuando estaba en el campo, el Señor lo buscó para que fuera rey. Se sintió muy bien, pero cuando empezó a tener esa persecución por su contrincante Saúl, el rey David empezó a padecer cosas que no quería pasar. Pero necesitamos pasar por ahí todos. Y en este día necesitamos no solamente escuchar la voz del Espíritu Santo, y voy a dar un resumen acerca de la iglesia de Apocalipsis. Mire, aquí hice un pequeño resumen de la iglesia de Apocalipsis. En este papelito tengo los versículos. En Apocalipsis 2:11, el Señor Jesús dice esas palabras: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. En Apocalipsis 2:17 repite lo mismo. En Apocalipsis 2:29 repite lo mismo. En Apocalipsis 3:6 dice lo mismo. En Apocalipsis 3:13 dice lo mismo. Y en Apocalipsis 3:22 vuelve a decir las mismas palabras. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo nos va a hablar Dios en este día a nosotros, hermano? Es a través de lo que leímos en Juan. Porque el Espíritu Santo, ¿cree usted que el Espíritu Santo no sabía que iba a venir ese tiempo de COVID? ¿Cree usted que el Espíritu Santo no sabe lo que va a pasar mañana? ¿Cree usted que el Espíritu Santo no conoce lo que su iglesia está pasando? Pues sí lo conoce. Y en estas palabras el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener los oídos listos y atentos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y no solamente escucharla, sino atenderla, porque si no nos hacemos rebeldes. Y estos días, si hay algo que la iglesia está sufriendo, es que la iglesia se está quedando sorda. Miren otro ejemplo bien claro en Apocalipsis 13, que el apóstol Juan nos dice aquí, nos da. Mire cómo cambia el escenario aquí con estas palabras que yo quiero decirles, estas palabras que son auténticas de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 13. Y el versículo 9 nos dice así, ya cambió aquí: si alguno tiene oído. Jesús dijo al principio, el que tenga oído, oiga. Pero ya en el versículo 13 de Apocalipsis, si alguno tiene oído, ¿y quién no tiene oído? Todo. Pero el Señor dice, si por aquello ustedes tienen oído, oigan. Se va a ir poniendo las cosas más difíciles de escuchar la voz de Dios, porque estamos poniendo atención a las circunstancias. Y hoy vemos que muchas veces, hermanos, no basta solamente orar. No basta solamente ayunar, no basta solamente meditar en la palabra, sino es escuchar lo que Dios quiere y atenderlo, porque a veces lo que el Señor quiere, me acuerdo del profeta Jeremías, miren ese ejemplo bien claro. El mensaje para Israel era tan sencillo de entender, era que se sometieran al rey Nabucodonosor. Sométase.
Nada les va a pasar, deje que se los lleven, yo los voy a guardar a ustedes. Pero el orgullo, la incredulidad, el no querer, como somos orgullosos, ¿qué pasó? ¿Cuántos murieron? Mira al rey lo que le pasó, cómo terminó él y su familia. El mensaje era bien claro. Tenía Israel que pasar por un tiempo. Tenía que ser sujetos a ese rey. Porque ese era el plan que Dios había determinado. Y hoy en estos días la iglesia tiene que pasar esos tiempos de turbulencia, porque es en esos tiempos cuando nosotros vemos la mano del Señor. Es en ese tiempo donde el Señor realmente nos prueba si nosotros hemos fundado nuestra casa sobre la roca viva que es nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es el fundamento que necesita el cristiano para permanecer en la palabra. Tiene que creerle a Dios. Hermanos y amigos, en este día quiero decirte que estamos pasando momentos difíciles. Que estamos pasando momentos en los cuales muchas personas dicen, no sé qué pasó con la iglesia. Ya no sé qué pasó en mi iglesia. No tengo fuerzas para seguir. Como dicen los boxeadores, quiero tirar la toalla. Pero se necesitan esos momentos, hermanos. El pueblo de Israel los vivió una y otra vez. Profetas vivieron una y otra vez eso, que ya no querían hacerle caso al Señor. Miren la historia de Jonás. Jonás escuchó la voz de Dios, que dijo, ve y profetiza, y salió corriendo. No, yo no voy. En rebeldía. Pero el Señor lo hizo volver. El Señor es un Dios paciente, es un Dios que habla, es un Dios que busca. Después de que Jonás pasó por el pescado, por la boca, por todo eso, finalmente él obedeció la voz de Dios. La pregunta para cada uno de ustedes, para cada pastor, para cada líder, para cada ministerio es, ¿tú sabes qué es lo que el Espíritu Santo quiere para tu iglesia? ¿Tú sabes qué es lo que el Espíritu Santo decía en este día para ti, para tu familia, para tu iglesia? Hermano, voy a terminar con esto que me dijo mi esposa. Me encantó lo que mi esposa, cómo el Señor la administró de una manera tan sencilla, porque el Señor es muy sencillito, hermanos. No quieras convertirse usted en un teólogo que todo lo quiere saber y que todo lo quiere. No, el Señor, y si lo es, no se jacte de eso, dele gracias al Señor, no estoy diciendo que es malo, pero el Señor es muy sencillo. Mire, fuimos un día estos a un lugar, a un lago que fuimos, y aquí en Canadá hay muchos maizales, ¿no? Hay mucho maíz sembrado, y mi esposa, el Espíritu del Señor la administró mientras estaba viendo ese maíz. Dice mi esposa que ella empezó a ver algunos plantas de maíz que estaban más altas, un grupito aquí más alto, otro más alto y otro más alto, como que sobresalían más. Y el Señor le habló a su corazón y le dijo, muchos han creído, pero pocos van a llegar a mí. Muchos hemos creído, pero pocos vamos a llegar a Cristo, a escuchar aquellas palabras que el Señor dijo. Siervo bueno, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque no oyen con atención lo que el Espíritu Santo quiere. Si hay uno que está hoy para guiar a la iglesia, desde que Jesucristo fue levantado, Él dejó un guía, no nos dejó huérfanos, nos dejó bajo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo convence. Hoy, más que nunca, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no para escucharla, sino para entender qué es lo que Él quiere, porque tal vez el Espíritu Santo no quiere que tú vayas como Balac. Pero tú estás, yo quiero ir. No, el Espíritu Santo quiere que tú te quedes donde estás. O tal vez el Espíritu Santo no quiere que hagas otra cosa, nada más que sigas haciendo lo mismo que estás haciendo. Pero nosotros nos complicamos. Mire, hoy es un día que nosotros tenemos que tener paz y tranquilidad. Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Y en este día, hermanos, realmente necesitamos buscar y no solamente escuchar la voz de Dios, porque en hebreo usted dice que escucharon la voz de Dios. Ellos la escucharon. Pero no solamente la escucharon, sino que se rebelaron contra Dios. Cuando usted escucha lo que Dios quiere para usted
y usted se revela con no hacer caso, dice que su corazón se endurece. Su corazón se endurece por desobediencia. Siga leyendo Hebreos 3 para que usted vea. Y entonces en este día, mis queridos hermanos, quiero decirles que los planes de Dios, generalmente y muchas veces desde la perspectiva bíblica, no nos gustan. No nos gusta hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, ya ustedes murieron a este mundo. Son míos, me pertenecen, son mis siervos, son mis esclavos para otras cosas más entendibles. Ustedes están para hacer lo que yo digo, no lo que ustedes quieren. Y eso es lo que tenemos que meditar en este día. ¿Qué es? No lo que yo quiero. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos en este día? Ese es el mensaje. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu paciencia que tú has tenido con nosotros. Oh Dios mío, sabemos que estamos pasando momentos difíciles. Sentimos en nuestro corazón que no hay fuerza. Sentimos, Señor, que entra el miedo. Sentimos que entra la desesperación. Pero también sabemos, Señor, que tú no nos has dejado solos, Señor. También sabemos, Señor, que aunque no te veamos, aunque no te sintamos, muchas veces tú estás en medio de nuestras tormentas. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones y ayúdanos, Señor, no solo a escuchar tu voz, sino a hacer lo que tú quieres que hagamos. Te pido una bendición especial para cada uno que escucha estos audios, que tú, Señor, trabajes en su corazón y que le des las fuerzas para que esté tranquilo, Dios mío. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.